Saludamos a esta hora al director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Homero Castañer, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está? Buenos días, Homero, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos. Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer terminaron las honras fúnebres de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, asesinada de forma atroz el último fin de semana. No es el único caso que afecta a autoridades seccionales. Varios de los prefectos, varios de los alcaldes han pedido seguridad, mayor seguridad al gobierno para poder realizar sus labores, su trabajo en medio de esta situación conflictiva que vive el país, con algo de seguridad. Ese llamado que han hecho los alcaldes ha sido atendido por las autoridades. Homero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo Licenia, Washington, un gusto compartir este diálogo. Efectivamente, el municipalismo está de luto, ha sido una semana muy compleja para el municipalismo. El fin de semana esa noticia terrorífica del asesinato de Brigitte García, la alcaldesa de San Vicente, con su comunicador. El día lunes, en la madrugada, se produjo un atentado contra el alcalde de Balsar. Su casa fue baleada en ese cantón, complejo para él regresar, despachar, servirle a la ciudadanía. Ayer en Bahía de Caracas también un atentado contra funcionarios municipales. Realmente así no se puede trabajar. No puede ser posible que sea normal que en los últimos meses 20 funcionarios municipales han sido asesinados entre miembros de los gobiernos autónomos descentralizados, concejales y 2 alcaldes, sin contar que 12 alcaldes que recibieron atentados, gracias a que no recibieron balas letales, no fueron asesinados. Entonces, realmente necesitamos que el gobierno nacional, quien tiene la competencia de la seguridad integral en el país, atienda el pedido que le hemos hecho por tercera vez como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas para que se levante un análisis de riesgo de los 221 alcaldes y alcaldesas del país y de así determinar alertas tempranas de posibles amenazas, de posibles intentos extorsivos a los que están expuestos, ¿no? Y que reciban, si es que así justifica su análisis de riesgo, la seguridad de la fuerza pública, ¿no? Hemos hecho ese pedido, esperemos que sea atendido. Recibimos ayer ya una comunicación de que fue redireccionado, porque este pedido fue al presidente de la República, fue redireccionado al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía Nacional. Usted acaba de señalar cifras que son realmente aterradoras y no creo que estoy exagerando en el término respecto a la seguridad, no solo a los alcaldes, sino a nivel del país. Yo argumentaría además. Esto quiere decir que vivimos en una suerte de realidad paralela, Homero, porque el gobierno dice todo lo contrario, es decir, que hemos avanzado en seguridad, que se está trabajando con el Plan Fénix y que evidentemente el país ha cambiado respecto de lo que era antes de que asuma el actual régimen. Por eso insisto en la apreciación. Se está vendiendo humo, hay dos realidades paralelas, la una la que ve el Ejecutivo y la otra la que vemos los ciudadanos comunes y corrientes, y también ustedes como autoridades de la AME en este caso. Bueno, es necesario que se transparenten las acciones que está haciendo el gobierno nacional y dentro de ese pedido que hemos hecho al presidente Noboa, hemos pedido, valga la redundancia, de que se nos vuelva a ser parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado. El COSEPE, que está normado por la Ley de Seguridad Pública del Estado, tiene 10 miembros que tienen derecho a voz y voto. Las municipalidades, las prefecturas y las juntas parroquiales ya fueron invitadas a participar y ahora no conocemos nosotros los alcances del plan de seguridad, cómo se está ejecutando y una evaluación de esas acciones que están haciendo la fuerza pública y a través del Ministerio de Defensa, a través del Ministerio del Interior en cada uno de los territorios. Y esto no persigue, sino que nosotros, el municipalismo, que somos el gobierno más cercano al territorio, podemos coadyuvar y apoyar en temas de seguridad. No se trata únicamente de sacar a la fuerza pública a las calles, de allanamientos, de
de incautaciones de armas, de drogas. Por ejemplo, en las competencias municipales, nosotros somos los que normamos el uso del espacio público, el control del espacio público, control de mercados, de plazas, recuperación de áreas rojas en donde hay mayores índices de actos delincuenciales. Incluso Washington, algo que podemos ayudar, recuperación del tejido social, porque mientras no se recupera el tejido social, mientras no se atienda a gente que ha caído en adicciones, mientras no se atienda a jóvenes, a niños, que a veces son caldo de cultivo de los delincuentes o están expuestos, por ejemplo, con programas que tienen algunas municipalidades de escuelas deportivas, de arte, de música. Eso queremos ayudar, pero no conocemos, repito, el alcance del plan de seguridad y hemos pedido que se nos vuelva a ser miembros del Consejo. Es decir, yo no entiendo cómo no pueden conocer o no les prestan esa coordinación, no se da esa coordinación, no hay ese intercambio de información cuando son las municipalidades en su mayoría las que están en condiciones, las que colaboran con algunos elementos logísticos, con algunas infraestructuras donde pueden estar los elementos de seguridad, tanto militares como fuerzas armadas, con vehículos, con motos, etcétera, lo que ha estado en las posibilidades de los diferentes municipios. ¿Cómo es posible que no exista esa coordinación y no les hayan explicado los alcances del denominado Plan Fénix para que así se puedan aplicar en cada cabildo con la coordinación del caso? Yo no entiendo. Realmente ese tema es muy importante. Este es un tema, el tema de seguridad es un tema integral, tiene muchas aristas, desde la acción de la fuerza pública, de las acciones del territorio, incluso de la justicia, de los organismos de control, pero el municipalismo quiere ser parte de la lucha contra la inseguridad. Creemos nosotros que podemos aportar, pero si es que tenemos alcaldes y alcaldesas que en este momento están siendo víctimas de atentados, otros asesinados, va a ser muy complejo ese alcance. Incluso, mire, Licenia, nosotros como municipalidad, como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el presidente Patricio Maldonado lideró para que se empiece a hacer un levantamiento de información en 8 cantones del país con el apoyo del PNUD y también con coordinación del Ministerio del Interior para levantar datos. ¿Quién más que los municipios? Conocemos lo que está sucediendo en territorio y esos datos van a permitir que se puedan implementar políticas públicas de prevención, no de reacción, no cuando ya hay un asesinado, no cuando hay un atentado, sino de prevención, de disuasión. Y allí, repito, el municipalismo a través de este tercer insisto está pidiendo ser parte y conocer los alcances de este plan de seguridad que se está implementando en el país. Y todo esto, Homero, ¿están al día ya las asignaciones que debe dar el gobierno nacional a las municipalidades y también a las prefecturas, juntas parroquiales, por ejemplo, o están negociando algún acuerdo para justamente conseguir esos recursos? No, mire, realmente la situación económica del municipalismo del país es crítica. 4 meses de deuda del modelo de equidad territorial y otros rubros sobrepasa a los 1.100 millones de dólares la deuda del Estado con el municipalismo. Realmente es complejo, hay municipios que no han podido pagar sueldos, que no tienen para combustible, que no tienen para movilización, peor aún para las obras de infraestructura y ponen en riesgo ya ciertos servicios. El gobierno nacional tiene que transferir 164 millones de dólares a las municipalidades del país cada mes, no como un tema discrecional, por ley, eso manda el modelo de Estado descentralizado que está implantado en el país. Y lamentablemente, por ejemplo, este mes que está feneciendo, solo ha habido una transferencia de 42 millones de dólares que corresponde al mes de noviembre del año pasado. Esta semana que viene nos reuniremos en un Consejo Nacional ampliado, los alcaldes y alcaldesas del país, el Comité Ejecutivo, presidentes regionales, provinciales, por convocatoria
del presidente de AME, Patricio Maldonado, para analizar el tema de inseguridad, primeramente porque el gobierno tiene que garantizar la vida de los alcaldes y alcaldesas del país, y segundo, este tema de la situación financiera de los municipios que está llegando a límites insostenibles. Hay municipios, Homero, que que están prácticamente paralizados por la falta de recursos. Usted señala que son 164 millones los que se deben dar al mes por la ley, y de esos 164 millones apenas han recibido algo más de 40, es decir, que está un déficit de 120 millones para todos los municipios. Hay algunos que están... Pero del último mes nomás, perdón, Licenia, del ¿ya? último mes, en total desde noviembre la deuda sobrepasa los 1.100 millones, 1.100. repito, del modelo de equidad territorial, que son 686 millones, y otros rubros, 585 millones. Estos atrasos son atrasos acumulados. De esta cifra, ¿cuánto le corresponde ya a la actual administración gubernamental? Y le preguntaba además si es que hay municipios que prácticamente están paralizados, porque no pueden hacer obra pública, no pueden pagar nómina, no pueden pagar proveedores, no pueden pagar servicios. Están en una situación bastante deplorable. Efectivamente, mire, sabemos que el actual gobierno está desde finales de noviembre, sería diciembre, enero, febrero, y ya termina marzo. Y estamos con esos atrasos complicados, la situación no solo del funcionamiento normal, no solo de las obras, del pago que tienen que recibir los empleados municipales, la garantía de derechos, Licenia. Los municipios tenemos competencias para garantizar ciertos derechos. Por ejemplo, las juntas de protección cantonales que protegen a niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia. Y lamentablemente garantizar los derechos tiene un costo, y ese costo se financia con recursos, y si no tenemos recursos empieza a haber estas complicaciones en los servicios, en agua potable, en saneamiento, en el manejo de residuos sólidos. Para eso se necesita, por ejemplo, para los carros recolectores de basura combustible, nos decía una alcaldesa ayer, en ninguna estación de servicio ya me quieren dar crédito para el combustible. Es realmente muy compleja la situación, y esperamos que estas leyes económicas que el gobierno logró aprobar en la Asamblea Nacional le den ese oxígeno financiero y ya no haya pretexto para que siga adeudándose no solo a los municipios, también se les debe. Ayer estuve en la rendición de cuentas de la prefecta Paola Pavón del CONGOPE, se les debe casi 500 millones a las prefecturas también y a las juntas parroquiales. Ahora, termino con esto, Homero. ¿Hay la posibilidad de que se logre sensibilizar en este caso al régimen? Porque la crisis es fuerte, se conoce, y usted también debe saberlo, que el gobierno no tiene ahorita plata, inclusive, posiblemente, para pagar sus propios sueldos, su propia nómina, a nivel ya de Estado ecuatoriano. Consecuentemente, se ve como medio complejo que se logre acuerdos para que se salde las deudas con los gobiernos seccionales. ¿Cómo se va a manejar esto? Bueno, mire, repito, esto no se trata de un tema discrecional de que puedo o no pagar. Este rato se tiene que pagar, y le comento algo, vamos a impulsar que se ponga en el pleno de la Asamblea, está listo para segundo y definitivo debate un proyecto de ley presentado por el actual presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, cuando era asambleísta, de 2 artículos para garantizar que directamente los rubros, las asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados no pasen por la discrecionalidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Tengo que reconocer que el asambleísta Kronfle, un defensor del municipalismo, de los gobiernos autónomos descentralizados, él también fue el autor del proyecto para que el IVA se quede en municipios, en prefecturas, y ahora ha logrado que este proyecto esté listo, esté, como se dice, a punto caramelo, para que sea puesto en el pleno y esperemos sea aprobado, y ya no haya esa, repito, esa discrecionalidad de que a este le pago un poquito, a este un poco más, a este le doy menos, a este le pago el próximo mes, y los municipios del país, lamentablemente en una situación precaria económica, los alcaldes y alcaldesas sin poder atender las necesidades, incluso emergentes,
porque muchos cantones de la costa, recordemos las semanas anteriores, estuvieron anegados por las inundaciones. Homero, pero si esto se aprueba en la Asamblea Nacional, hacer el presidente colegislador, él tiene la facultad de veto y en estos momentos de urgencias económicas usted ha visto que se ha tomado dinero de otras instituciones públicas para raspar la olla, reunir y pagar lo más elemental. O sea, ahí también el presidente puede no dar paso a esa ley por un lado. Y también usted mencionaba que se van a reunir como Asociación de Municipalidades del Ecuador para analizar el tema de la seguridad de los alcaldes y de los recursos. ¿Qué va a pasar allí? ¿Cuál va a ser la resolución? ¿Va a haber una medida de presión? ¿Va a haber otra vez un nuevo llamado al gobierno nacional? ¿A qué se va a llegar? ¿Cuál va a ser la conclusión de esta cita? Bueno, yo no me quiero adelantar, soy director ejecutivo, estoy a las órdenes y para el trabajo de alcaldes y alcaldesas del país, de municipios del país, para darles ese soporte, esa asistencia técnica, pero serán ellos quienes tomen las decisiones y las resoluciones sobre el tema. Y sobre el primer punto que me preguntó usted, recordemos que el expresidente Lenín Moreno vetó el tema del IVA, pero la Asamblea Nacional al ratificarse y la Corte Constitucional también al darle la razón a los gobiernos autónomos descentralizados, eso ya es ley de la República. Me parece que tienen bastante expectativa. ¿Han conversado últimamente con el ministro de Economía, con el viceministro? ¿Les han dado algún otro mecanismo más allá del canje de bonos y acuerdos que les permite cubrir deudas, aunque no signifique liquidez, para mejorar la situación económica de los municipios? Prácticamente todos los días hay un diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas, con sus funcionarios, para saber a quiénes se les paga, cómo se les paga, cuáles son las transferencias. Pero lamentablemente la noticia siempre a veces es la famosa frase, no hay plata, ¿no? Entendemos el problema de liquidez, pero repito, este rato pienso yo que el presidente y su gabinete tienen la oportunidad de haber aprobado esas leyes económicas urgentes que les va a dar ese oxígeno, y esperemos que ya no haya pretexto para que se transfieran esos recursos, toda vez que en marzo es el grueso de recaudación del impuesto a la renta, y ahora en abril nos van a cobrar 3 puntos más del IVA a todos los ecuatorianos. Bueno, esperemos que así sea, Homero. Le agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista, muy gentil por estar en este espacio, Homero. Gracias a ustedes, un lindo día.